Te despiertas cada mañana sintiendo que el mundo sigue girando, pero tú te has detenido en el tiempo. Si tienes más de 60 años y esta sensación de vacío te llena el pecho a diario, debes saber que hay 5 errores silenciosos que aumentan peligrosamente tu soledad. Y lo más aterrador es que probablemente estés cometiendo al menos 3 de ellos ahora mismo. Durante una emergencia emocional que presencié, una mujer de 76 años llegó al hospital no por dolor físico, sino porque ya no soportaba despertar sola. Había perdido a su esposo 2 años antes y, sin darse cuenta, estaba cometiendo errores que convirtieron su hogar en una prisión de silencio. Lo que descubrí en ese momento cambió por completo mi forma de entender la soledad después de los 60. La soledad no es solo tristeza, es un estado que erosiona silenciosamente tu salud mental y física, acelerando el envejecimiento y acortando tu esperanza de vida. Al cometer estos 5 errores específicos, alimentas un círculo vicioso que hace que cada día sea más difícil que el anterior. La primera señal de que estos errores están controlando tu vida es cuando te das cuenta de que has pasado todo el día sin hablar con nadie y ya no te molesta. Cuando dejas de perderte las conversaciones, significa que tu mente se está desconectando del mundo. Este es el momento más peligroso, porque es cuando la soledad se vuelve crónica. Cada error que revelaré hoy actúa como un veneno emocional lento. No notas el daño inmediatamente, pero se acumula día tras día, semana tras semana, hasta que un día miras a tu alrededor y ya no reconoces a la persona en la que te has convertido. Tus hijos llaman menos, tus vecinos parecen distantes y empiezas a creer que así es como debe ser. La neurociencia de la soledad revela algo aterrador sobre estos errores. Al cometerse repetidamente, alteran la química cerebral de forma similar a la adicción. El cerebro empieza a interpretar el aislamiento como seguridad, creando una barrera invisible entre el mundo y tú. Lo que más me impacta al observar a cientos de personas mayores que luchan contra la soledad es cómo pequeños cambios pueden romper este ciclo destructivo. Pero primero, es necesario reconocer honestamente si se están cometiendo estos errores. La mujer del hospital cometía los 5 errores, y en tan solo 3 semanas, su vida empezó a cambiar por completo. Escribe sí, ahora si reconoces este dolor en tu vida y estás listo para descubrir cuáles son estos 5 errores peligrosos que podrían estar robándote la verdadera felicidad en tus últimos años. Esta mujer de 76 años, a quien llamaremos Doña María, acudió a mí en un momento que jamás olvidaré. Era un lunes gris de julio y no estaba allí por una emergencia médica tradicional. Sus pruebas salieron normales, pero insistió en que algo andaba muy mal. Sus palabras exactas fueron: «Doctor, me estoy muriendo por dentro y nadie puede verme». Doña María había enviudado hacía exactamente 2 años y 3 meses. Contaba los días con una precisión que me aterraba. Durante los primeros meses tras su pérdida, recibió visitas constantes, llamadas telefónicas diarias e invitaciones a comer. Pero poco a poco, como ocurre con la mayoría de las viudas, la vida de los demás volvió a la normalidad, mientras que la suya permaneció congelada en ese momento de dolor. Lo que me llamó la atención fue cómo describió su rutina. Se despertaba a las 5 de la mañana, no porque quisiera, sino porque el silencio de la casa la asfixiaba. Se preparaba café solo para ella, se sentaba en la misma silla de siempre, pero ahora miraba la silla vacía de su marido. Pasaba horas viendo programas que no le gustaban, solo para oír voces humanas que llenaban el vacío. Me contó que había dejado de contestar el teléfono porque no tenía nada interesante de qué hablar. Había abandonado sus aficiones favoritas, diciendo que ya no tenía sentido hacerlas sola. Evitaba salir de casa los fines de semana porque ver a las familias juntas aumentaba su sensación de abandono. Y lo más doloroso, había empezado a rechazar las invitaciones de sus hijos porque no quería ser una carga. Durante nuestra conversación,
me di cuenta de que doña María estaba cometiendo 5 errores específicos que convertían la soledad natural del duelo en una prisión emocional permanente. Cada error parecía lógico e incluso protector al analizarlo por separado, pero juntos creaban una espiral descendente que la alejaba cada vez más de las posibilidades de conexión y alegría. El punto de inflexión llegó cuando dijo: «Doctor, no quiero morir, pero tampoco sé cómo seguir viviendo». Fue en ese momento que me di cuenta de que la soledad se había convertido en algo más que un sentimiento. Era una forma de ser que consumía su identidad, sus recuerdos felices y su esperanza en el futuro. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que la soledad crónica después de los 60 años acelera el deterioro cognitivo en un 20% y aumenta el riesgo de muerte prematura en la misma medida que fumar 15 cigarrillos al día. Doña María no lo sabía, pero su cuerpo y su mente llevaban meses enviándole señales de alerta. Cuando identifiqué los 5 errores que cometía y le expliqué cómo cada uno alimentaba su soledad, vi algo que no había visto en mucho tiempo: un rayo de esperanza en sus ojos. Comprendió que su dolor era real y válido, pero también que había maneras de salir de esa oscuridad emocional. El primer error que cometió doña María, y que veo en el 90% de las personas mayores solitarias, es lo que llamo aislamiento preventivo. Cuando dejas de contestar llamadas, rechazas invitaciones y evitas conversaciones porque no quieres molestar a nadie. En realidad, estás creando una barrera que confirma tus peores miedos de ser una carga. Doña María me dijo: «Mis hijos tienen sus propias vidas. No voy a seguir llamándolos ni molestándolos». Lo que no se dio cuenta fue que, al hacerlo, les estaba dando el mensaje de que ya no los necesitaba, cuando en realidad era todo lo contrario. La mente humana interpreta la ausencia como desinterés, y sus hijos fueron reduciendo el contacto, creyendo que estaba bien y que no necesitaba compañía. Para romper este patrón, la primera técnica es lo que llamamos presencia gradual. En lugar de esperar a que los demás tomen la iniciativa, necesitas enviar señales sutiles pero constantes de que estás disponible para conectar. Empieza enviando mensajes sencillos. «Pensé en ti hoy. ¿Qué tal tu día? ¿Viste el buen tiempo que hizo hoy?». Estos mensajes no requieren respuestas largas, pero mantienen la comunicación siempre abierta. El segundo error es la borrazón de intereses. Doña María había abandonado todo lo que amaba hacer porque asociaba estas actividades con recuerdos de su esposo: pintar, cocinar platos especiales, cuidar las plantas. Todo esto quedó guardado junto con su ropa, como si mantener vivas estas partes de sí misma fuera una traición a su dolor. La neurociencia de la tristeza revela que cuando abandonamos actividades que antes nos proporcionaban placer, el cerebro lo interpreta como una confirmación de que ya no merecemos la alegría. Es un círculo vicioso donde la culpa por experimentar cualquier momento de felicidad alimenta aún más la soledad. La segunda técnica es la resurrección de los pequeños placeres. No se trata de fingir que todo está bien, ni de forzar la alegría. Se trata de honrar tu identidad completa, que incluye las partes de ti que existían antes de la pérdida y que aún merecen existir. Empieza dedicando 5 minutos al día a algo que siempre hayas disfrutado. Si es pintar, sostén el pincel durante 5 minutos. Si es cocinar, prepara un té especial solo para ti. El tercer error es el que más me preocupa: la invisibilidad social. Doña María había dejado de saludar a los vecinos, evitaba comprar en horas punta y siempre elegía el cajero automático para no tener que hablar. Cada interacción evitada es una oportunidad perdida para recordar que aún existes en el mundo. Cuando decides hacerte invisible, estás entrenando a tu cerebro para creer que tu presencia no le importa a nadie. Es uno de los errores más destructivos porque crea una profecía autocumplida. Cuanto más te escondes, menos notará la gente tu ausencia. La tercera técnica es la visibilidad intencional. Procura saludar a una persona diferente cada día.
Agradece sinceramente al cajero del supermercado. Comenta el tiempo con tu vecino. Sonríe a los niños en la calle. Son interacciones pequeñas, pero reafirman tu presencia en el tejido social de la comunidad a diario. El cuarto error que descubrí al observar a Doña María es quizás el más sutil y peligroso: la rigidez de una rutina muerta. Había creado una rutina tan fija y vacía que cada día era idéntico al anterior. Despertarse a la misma hora, el café en la misma taza, sentarse en el mismo sillón, ver los mismos programas, acostarse a la misma hora. Era como vivir el mismo día una y otra vez, en una triste versión de la película El Día de la Marmota. Las rutinas pueden ser reconfortantes, pero cuando se convierten en prisiones emocionales, alimentan la sensación de que nada en tu vida puede ni va a cambiar. Tu cerebro entra en modo piloto automático y deja de producir los neurotransmisores asociados con la curiosidad, la anticipación y la alegría. Es literalmente una muerte en vida. La cuarta técnica es la disrupción microintencional. No tienes que revolucionar tu vida de golpe. Cambia una pequeña cosa cada día. Toma café en una taza diferente. Siéntate en una silla diferente. Cambia la hora de tu almuerzo 15 minutos. Elige otro canal de televisión. Camina por casa por una ruta diferente. Son cambios pequeños, pero despiertan tu cerebro a las posibilidades. El quinto y más devastador error es lo que yo llamo silenciar la propia historia. Doña María me dijo algo que me rompió el corazón. Ya nadie quiere escuchar mis historias, doctor. Solo soy una vieja repetitiva. Cuando dejas de compartir tus experiencias, tus recuerdos, tus opiniones, estás literalmente borrando décadas de sabiduría y de vida vivida. Al observar a cientos de personas mayores con depresión, he notado que quienes mantienen vivas sus historias, aunque solo sea hablando consigo mismos frente al espejo al principio, preservan mejor su identidad y autoestima. Sus historias son el hilo que conecta quiénes fueron con quienes siguen siendo. La quinta técnica es la narración restaurada. Empieza contando una historia propia cada día, aunque sea solo para ti. Puedes hacerlo frente al espejo, grabando un audio en tu teléfono o escribiendo en un cuaderno. Lo importante es dar voz a tus experiencias. Hoy te voy a contar sobre ese día y deja que los recuerdos fluyan. Cuando Doña María empezó a aplicar estas 5 técnicas, algo extraordinario ocurrió en tan solo 2 semanas. Llamó a su hija para contarle una historia de su infancia que recordaba. Su hija se conmovió tanto que le pidió que le contara más historias el domingo siguiente. Doña María se dio cuenta de que sus recuerdos eran tesoros, no cargas. Los pacientes que han superado el abandono comentan que el punto de inflexión siempre llega cuando comprenden que la soledad no es un destino inevitable del envejecimiento, sino el resultado de pequeños hábitos que pueden cambiarse uno a uno. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño cambio ilumina la oscuridad. Lo que más me impacta de estos casos de soledad es cómo la aplicación de estas 5 técnicas crea un efecto dominó de reconexión. Doña María descubrió que, al dejar de cometer estos errores, la gente volvía a acercarse a ella de forma natural, no por lástima, sino por una auténtica atracción hacia su energía renovada. La combinación de estas técnicas funciona como un sistema integrado. Al practicar la presencia gradual, rompes automáticamente la rigidez de una rutina inactiva. Al recuperar los pequeños placeres, te vuelves más visible socialmente de forma natural. Al compartir tus historias, invitas a otros a compartir las suyas. Es una red de reconexión que se fortalece cada día. 3 meses después de ese encuentro en el hospital, Doña María me contactó de nuevo, pero esta vez fue para contarme que se había unido a un grupo de bordado en la iglesia, que le estaba enseñando a su nieta a hacer el pastel de maíz de su bisabuela y que había empezado a caminar con una vecina todas las mañanas. «Doctor», me dijo, «descubrí que la soledad no se trata de estar solo, sino de sentirse desconectado de la propia vida.
La neurociencia confirma lo que vemos en la práctica. Cuando rompemos estos 5 patrones destructivos simultáneamente, el cerebro reanuda de forma natural la producción de serotonina y dopamina. El sistema nervioso escapa del estado de alerta constante que provoca la soledad crónica y recupera el equilibrio emocional. Pero necesito ser honesto contigo. Estas técnicas solo funcionan si se aplican con constancia y autocompasión. No te trates como un experimento que puede salir bien o mal. Trátate como alguien que merece recuperar la alegría de vivir, sin importar tu edad ni las pérdidas que hayas enfrentado. Si tienes más de 60 años y has reconocido al menos 3 de estos 5 errores en tu vida, debes saber que no estás solo. Millones de personas de tu edad enfrentan los mismos desafíos, cometen los mismos errores, pero también encuentran los mismos caminos para volver a la conexión y la alegría. El tiempo que tienes por delante podría ser el más rico y significativo de tu vida, pero eso solo ocurrirá si decides dejar de alimentar la soledad con estos 5 errores peligrosos. Cada día que pasa sin implementar estos cambios es un día en el que eliges la oscuridad en lugar de la luz. Recuerda, tus hijos, nietos, vecinos y amigos no te evitan por malicia. Quizás simplemente estén respondiendo a las señales inconscientes que les envías a través de estos 5 errores. Al cambiar las señales, cambiarás las respuestas que recibes del mundo. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y hacer que tus últimos años sean los más felices que hayas vivido. Durante una sesión de terapia de duelo, me di cuenta de algo que cambió mi comprensión de la soledad en la vejez. No se trata solo de estar físicamente solo, sino de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos desconectamos emocionalmente del mundo. Este descubrimiento me lo hizo el señor Juan, un hombre de 76 años que vivía en una casa llena de hijos y nietos, pero se sentía completamente invisible. Juan acudió a mí porque «Ya nadie me escucha, doctor». En una casa de 8 personas, se había convertido en un fantasma emocional. Hablaba, pero nadie le hacía caso. Daba su opinión, pero lo ignoraban. Intentaba participar en las conversaciones, pero siempre lo interrumpían o se desviaba el tema. Descubrí que la soledad en casa es más devastadora que la soledad de alguien que vive solo. Lo que aprendemos de casos como el de Seu Juan es que la soledad no se mide por la cantidad de personas que te rodean, sino por la calidad de tus conexiones emocionales. Puedes estar en una fiesta con 50 personas y sentirte completamente solo, o puedes estar solo en casa, pero conectado emocionalmente con personas que te quieren. La revelación neurocientífica más importante sobre estos 5 errores es que no solo afectan el estado de ánimo, sino también la cognición. Cuando el cerebro interpreta que se sufre rechazo social, activa las mismas áreas que el dolor físico. La soledad duele literalmente como una herida en el cuerpo, y el cuerpo reacciona como si estuviera bajo una amenaza constante. Juan cometía un 6º error que descubrí que es común en las familias: el mutismo defensivo. Cuando dejas de expresar tus necesidades emocionales porque nadie te entenderá, estás enseñando a quienes te rodean a ignorarte. Es un mecanismo de protección que se vuelve autodestructivo. La técnica que salvó a Juan fue lo que llamamos asertividad suave. En lugar de encerrarse en sí mismo o estallar, aprendió a decir cosas como «Yo también necesito sentirme importante en esta conversación» o «Quiero que me escuches un minuto». Fue sorprendente la respuesta positiva de su familia cuando empezó a comunicar sus necesidades con claridad y cariño. Al observar a cientos de personas mayores que luchan contra la soledad, me di cuenta de que los 5 errores que mencioné son universales, pero cada persona los manifiesta de forma diferente. Algunos se aíslan físicamente, otros se aíslan emocionalmente, incluso estando rodeados de gente. Lo importante es reconocer el patrón y romper el ciclo. La soledad después de los 60 no es una sentencia de por vida.
Es una señal de que necesitas ajustar algo en tu forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Al corregir estos 5 errores, no solo alivias la tristeza, sino que reconstruyes tu identidad social y emocional. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque la soledad solo se puede curar a través de la conexión, y tal vez tu acción de compartir sea el primer paso para salvar la vida emocional de alguien a quien amas. Ahora que conoces los 5 errores peligrosos, necesitas un plan de emergencia para momentos de crisis emocional. Afrontar la soledad no es un proceso lineal, y habrá días en que la tristeza regrese con más fuerza, especialmente durante los primeros meses de la mudanza. El protocolo de emergencia que desarrollé comienza con lo que llamo un SOS emocional de 3 pasos. Paso 1. Cuando la soledad te oprima el pecho como un puño cerrado, no luches contra ella. Respira hondo 3 veces y di: este dolor es real, pero es temporal. Paso 2. Llama, aunque sea al número que te corresponde. Lo importante es escuchar una voz humana. Paso 3. Sal de casa, aunque sea hasta la puerta. El aire en la cara le recuerda a tu cuerpo que sigues vivo. Para los fines de semana, que suelen ser los más difíciles, crea lo que yo llamo anclas de esperanza. Siempre ten 3 actividades planeadas, una para el sábado por la mañana, otra para el domingo por la tarde y otra para el domingo por la noche. No tienen que ser grandes eventos, solo compromisos contigo mismo que te mantengan conectado con el fluir de la vida. Durante la semana, establece puntos de conexión. El lunes es el día para llamar a alguien. El martes es el día para salir de casa para algo específico. El miércoles es el día para hacer algo creativo. El jueves es el día para cuidarte. El viernes es el día para planificar el fin de semana. El sábado y el domingo siguen tus anclas de esperanza. Lo más preocupante en casos de soledad crónica son los pensamientos destructivos que surgen, sobre todo por la noche. Nadie me extrañaría si muriera. Soy una carga para todos. Mi vida ya no tiene sentido. Estos pensamientos son síntomas de soledad, no verdades sobre tu vida. Para esos momentos difíciles de la noche, crea una rutina de reconexión nocturna. 1 hora antes de acostarte, escribe 3 cosas por las que estés agradecido ese día, aunque sean pequeñas. El sol estaba precioso en la ventana. Pude preparar mi café. Recordé una canción que me gusta. La microgratitud es un poderoso antídoto contra los pensamientos destructivos. Ten siempre a mano una lista de personas que te ayuden a conectar. Estas son las 5 personas con las que puedes contactar en caso de una emergencia emocional. Podría ser un niño, un vecino, un viejo amigo o incluso un primo lejano. Lo importante es saber que hay personas en el mundo que se preocupan por ti, incluso si no has hablado con nadie en mucho tiempo. Crea también un kit de consuelo emocional para los días más difíciles. Una lista de reproducción con canciones que te reconforten, fotos que te traigan buenos recuerdos, una manta suave, un té especial, un libro que hayas leído y amado. Tener estos artículos de consuelo organizados significa que te cuidas en los buenos días para afrontar los difíciles. Recuerda, superar la soledad no significa no volver a sentirse solo. Significa tener las herramientas para afrontar estos momentos sin que se conviertan en desesperación o depresión profunda. Comenta ahora cuál de estos 5 errores reconoces más en tu vida para que puedas saber cómo puedo ayudarte más específicamente en tu camino de reconectarte con la alegría. 6 meses después de conocer a Doña María, recibí una llamada que jamás olvidaré. Era ella, pero su voz era completamente diferente. Había vida, había risas, había esperanza. Me llamó para contarme que se había organizado una fiesta de cumpleaños por primera vez en 3 años y que habían asistido 15 personas. Doctor, dijo, descubrí que no estaba sola. Me había escondido de todos. El camino para superar la soledad después de los 60 no se trata de volver a ser quien eras antes de tus pérdidas.
Se trata de convertirte en una versión más sabia y resiliente de ti mismo. Alguien que ha aprendido que la conexión humana es una elección diaria, no un golpe de suerte. Cada uno de los 5 errores que exploramos hoy representa una puerta cerrada a la alegría, pero la llave para abrir estas puertas siempre ha estado en tus manos. El aislamiento preventivo puede reemplazarse por una presencia gradual. La eliminación de intereses puede dar paso a la resurrección de pequeños placeres. La invisibilidad social puede transformarse en visibilidad intencional. La rigidez de una rutina muerta puede romperse con microcambios intencionales. Y el silenciamiento de la propia historia puede sanar restaurando su narrativa única y valiosa. Tu soledad no es un defecto de carácter, ni pereza emocional, ni un drama innecesario. Es una respuesta natural a pérdidas reales y cambios significativos en la vida. Pero tampoco tiene por qué ser tu identidad permanente. Tienes derecho a ser feliz, estar conectado y tener un propósito, sin importar tu edad ni las pérdidas que hayas enfrentado. Lo que hemos aprendido al observar a miles de personas que han superado la soledad en la vejez es que la transformación siempre comienza con una simple decisión. Merezco más que esto. No es arrogancia, es autocompasión. No es egoísmo, es sabiduría. No es negar el dolor, es la decisión de sanar. Tus hijos necesitan tus historias, tus nietos necesitan tu sabiduría, tus vecinos necesitan tu experiencia. El mundo necesita tu presencia única. Cada día que pasas escondiéndote tras estos 5 errores es un día que todos perdemos la oportunidad de enriquecernos con tu existencia. La soledad te ha robado suficientes años de vida. No dejes que te robe un día más. No tienes que esperar a que alguien venga a rescatarte. Puedes empezar a reconectar con la vida hoy mismo aplicando una de estas 5 técnicas. Mañana, aplica otra. La semana que viene, otra. En un mes, serás una persona completamente diferente. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.